alguien te acusaba y llegabas con el juez, que en ese tiempo se llamaban consejeros y dependían del Poder Ejecutivo, y esta persona determinaba que tú te podías portar mal porque tenías una familia que no era tan buena, tu mamá no hacía lo que el consejero consideraba, tu papá consumía alguna sustancia, te mandaban a San Fernando a la cárcel, aunque no hubieras cometido ningún delito, porque consideraban que ahí estabas mejor que en tu casa. Yo te diría que la cárcel jamás va a servir para generar justicia. O sea, en nuestro caso, 9 de cada 10 adolescentes no vuelven a cometer un delito. Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Hoy nos acompaña una voz auténtica y con causa, que desde la acción nos invita a crear segundas oportunidades. Jimena Cándano, bienvenida a Voces Sin Filtro. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí sin filtros. Esta es tu casa, como bien dice la introducción de este espacio, es un espacio donde no tenemos filtros, no hay etiquetas y tampoco prejuicios, y creo que para el tema que vamos a compartir el día de hoy es muy importante pues hablar sin filtros, sin etiquetas y sin prejuicios, ¿no? Platícanos para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Primero, ¿quién es Jimena y qué hace Jimena? Bueno, Jimena, soy abogada, y desde que tengo uso de razón, abogada de todas las causas que considero justas, siempre peleando por defender a quien creo que lo necesita. También soy mamá, soy hermana, y soy esposa. Creo que esas son como las cosas que más me definen. Y actualmente, o desde hace 10 años, soy directora de Fundación Reintegra, que trabajamos con jóvenes acusados de haber cometido un delito entre los 12 y los 18 años, más bien adolescentes, y muy enfocados a trabajar en temas de construcción de paz y justicia. Y sí me gustaría aclarar que a mí Reintegra ha cambiado mi vida y desde mucho antes. O sea, yo conocí Reintegra cuando estudié Derecho, quería yo defender las causas justas y entonces fui a hacer mi servicio social a Reintegra y me enamoré de la causa, me enamoré del trabajo con adolescentes y jóvenes en área urbana. Yo trabajaba con campesinos y cuando conocí a los adolescentes en área urbana dije, no hay población más abandonada y tan invisibilizada como ellos. Y me enamoré totalmente y de ahí empecé a trabajar mucho más duro en estas causas y luego tuve la suerte, pues casi 10 años después de llegar a Reintegra y poder trabajar en esta causa. ¿Y desde hace cuánto estás ahí? En Reintegra estoy hace 11 años. Ay, ya toda una vida. Toda una vida, sí, qué barbaridad. Oye, pero hablabas de que ustedes atienden a esta población de adolescentes, ¿no? La ley, ¿dónde prevé a la adolescencia? Porque hasta donde yo recuerdo, pues, ¿cómo es el tratamiento de los delitos con los adolescentes, ¿no? Mira, te diría que el gobierno o la política pública en general no prevé a la adolescencia. O sea, cuando hablamos de infancia, se toma de los 0 a los 18 años, según UNICEF, Carta de Derechos de Niñas y Niños. Y luego hablamos de adolescencia entre los 12 y los 18 años. Es un periodo súper importante en la vida, que además es muy diferente al de la infancia y a la verdadera infancia, ¿no? Pero donde estas personas siguen siendo niños, simplemente en un proceso biológico muy diferente y de crecimiento que se nos olvida. Pero ciertamente a nivel política pública está totalmente borrado. De hecho, cuando tú ves la Comisión de Infancia en el Senado, en la Cámara de Diputados, hablamos de infancias y todas las leyes que se hacen son para las infancias y si me apuras para la primera infancia. Y los adolescentes están totalmente borrados. Y nosotros, en temas de ley penal, nosotros tuvimos la suerte desde hace 25 años, desde Reintegra, de empezar a cambiar la forma en la que se veía a los adolescentes que estaban acusados de haber cometido un delito. Te puedo decir que hace 25 años, que era un sistema tutelar, si
alguien te acusaba y llegabas con el juez, que en ese tiempo se llamaban consejeros y dependían del Poder Ejecutivo, y esta persona determinaba que tú te podías portar mal porque tenías una familia que no era tan buena, tu mamá no hacía lo que el consejero consideraba, tu papá consumía alguna sustancia, te mandaban a San Fernando a la cárcel, aunque no hubieras cometido ningún delito, porque consideraban que ahí estabas mejor que en tu casa. Muchas veces las mamás podían llegar y decir, oye, mi hijo tiene conducta incorregible, y te ibas a San Fernando y ahí te quedas. Y San Fernando estaba a rebasar, o sea, ya tenía una cantidad de niños y adolescentes muy importante. Cabe destacar que San Fernando se funda durante el Porfiriato. Entonces, estás hablando que es una cárcel para niños de 1900, y así estaba la infraestructura, ¿no? Entonces, de ahí veníamos y Reintegra empieza a empujar para que se consideren como sujetos de derecho a los adolescentes. Entonces, bueno, logramos el primer cambio de ley y en el 2016 tuvimos un logro muy, muy importante. Junto con otras 2 organizaciones, logramos que se aprobara la nueva ley de justicia penal para adolescentes. Y esta ley, desde mi perspectiva, hombre, mejorable siempre, pero es de las mejores leyes en América Latina sin duda y probablemente te podría decir del mundo. Está muy enfocada a que los adolescentes cumplan sus medidas en libertad y no busca la sanción, sino tiene medidas socioeducativas. O sea, el juez tiene un catálogo donde decide si tú tienes que regresar a la escuela, si tienes que tener acompañamiento en tu familia, si tienes que trabajar para dejar de consumir sustancias, si necesitas capacitación laboral. Todas son medidas que te llevan a evitar el que se vuelva a cometer el delito y el que tú puedas aprender de ese error que cometiste. Que con esta idea también terminamos con uno de los mitos, ¿no? De que la justicia no siempre es la cárcel, ¿no? O sea, hay otras medidas que ayudan o benefician no solamente a quien cometió el delito, sino a la sociedad en general. Yo te diría que la cárcel jamás va a servir para generar justicia. O sea, para mí la cárcel es un lugar donde tienen que estar las personas que verdaderamente ponen en riesgo a la sociedad y no hay otra salida. Y más bien te diría, estaría yo pensando en tratamiento psiquiátrico. Pero las cárceles lo que hacen es romper totalmente el alma de las personas y el delito que hayan cometido van a salir de ahí 50, 100, 300 veces peor. Entonces no le conviene ni a la sociedad, ni a la víctima, ni a la persona. Y algo que tenemos muy triste en este país es que buscamos venganza y no justicia. Y ese es un problema muy, muy grande, porque entonces creemos que el poner a alguien en la cárcel y que lo traten mal y que va a generarle a la víctima un resarcimiento del daño, y es mentira. Y además a la víctima, pensando en la sociedad en general, nos sigue poniendo en riesgo. O sea, en el caso de los adolescentes, logramos que solo los delitos más graves estén en prisión. Entonces, más o menos hablamos de un 90% de adolescentes cumplen en libertad. Y ahí es donde entramos nosotros. Nuestros modelos están hechos para trabajar con las y los adolescentes mientras están con sus familias y que las familias vengan a trabajar con nosotros. Y esto digamos que es integral, ¿no? Es totalmente integral y multidisciplinario. Y hay una parte muy importante. O sea, en la cárcel, la jerarquía es muy piramidal, ¿no? Tú tienes al custodio que te grita, que te dice, el director, Sí. Y es mucho más parecido a un ambiente de crimen organizado con una familia. Y los adolescentes están aprendiendo cómo relacionarse en sociedad, justo entre los 11 y los 22 años. Si tú en ese momento le das esa jerarquía piramidal, pues cuando salga no va a encontrar cómo relacionarse con el resto del mundo. Y lo más fácil va a ser integrarse a una banda donde sea con esa misma jerarquía que él ya aprendió. Además de ni hablar de la violación de derechos humanos que sucede en estas comunidades y demás. Entonces, el primer factor de protección es tenerlo fuera de la cárcel y después es trabajar con la familia, porque sabemos que un adolescente, si bien está en proceso de construcción y por eso funciona también la intervención, o sea, en nuestro caso, 9 de cada 10 adolescentes no vuelven a cometer un delito. Ok, que es una cifra... Es una locura. Sí. Y el otro día justo me decía una amiga, oye, pero ¿lo tienes sustentado? Porque no puedes andar diciendo esa cifra. Yo, a ver, le damos seguimiento durante un año.
Y me dice, "No, un año no es suficiente". Y entonces, desde hace 8 meses, nos echamos un clavado a darle seguimiento a chavos que salieron hace 5 años. Y el resultado fue que el 95% no habían vuelto a cometer un delito. Entonces, los datos están súper sustentados y la realidad es que el modelo funciona muy bien. ¿Y cómo funciona? Para mí una de las partes más importantes es cuando llegan a Reintegra, los tratamos como personas. No tenemos cámaras, no tenemos policías, no tenemos a alguien en la puerta que los recibe con una sonrisa, les habla por su nombre, les dice bienvenidos. Y durante todo el proceso, lo que trabajamos es decirles lo importantes que son, no solo para nosotros, para la sociedad y el cambio que ellos mismos pueden generar. Y te podría decir que para muchos es la primera vez que alguien los visibiliza. Sí. Que alguien voltea a verlos y les preocupa, ¿no? Y lo mismo pasa muchas veces con los papás y las mamás. Y entonces nosotros buscamos, en el mejor de los casos, que sea mamá o papá, si no existe cualquier persona de la red familiar. Nos ha tocado trabajar hasta con vecinos que dicen yo me rifo y lo acompaño. Pero lo que nosotros necesitamos construir es ese adulto responsable, ese adulto seguro que va a poder acompañar durante el proceso y después al adolescente. Porque en realidad las infancias y las adolescencias solo necesitan a un adulto en el que puedan confiar. Y además ese adulto podemos ser cualquiera, aprovecho el comercial para que nos hagamos responsables de las infancias y adolescencias que tenemos alrededor. Entonces lo que nosotros hacemos es desarrollar habilidades socioemocionales tanto en la familia como en las y los adolescentes, autoestima, autoconocimiento, gestión de emociones, conciencia social, que ellos ubiquen, que forman parte de un entorno, que aprendan a ser empáticos, que sus acciones tienen consecuencias no solo en su vida, sino en la de la comunidad. Y por último, que aprendan a tomar decisiones asertivas. Y entonces, hombre, hay muchísimas más, ¿no? Pero nosotros consideramos que cuando trabajas estas 5 y las puedes identificar, es mucho más fácil que tu toma de decisiones sea buena y evites meterte en problemas. Y entonces, en ese camino, pues van aprendiendo cuáles son sus factores de protección, dónde se ponen en riesgo. Empezamos a trabajar el proyecto de vida a partir del autoconocimiento, qué quieres ser. Y, por ejemplo, es durísimo cuando les dices, ¿qué sueñas, no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y la respuesta es, pues es que yo no puedo hacer eso. A mí, yo no tengo esa posibilidad. O voy a trabajar vendiendo tacos en el puesto de mi tío, o voy a vender piratería en el puesto de mi mamá, o pues yo voy a ser narco, ¿no? Esa es una respuesta también muy común, porque ese es el entorno que tienes. Y entonces empezar a abrir puertas, a ver, todas estas opciones existen y tú puedes lograr lo que quieras. ¿Qué quieres? Y es ir acompañando en ese proceso y, por supuesto, también trabajamos muchísimo el tema de género. La gran mayoría, el 95% son hombres. Y entonces para nosotros es muy importante el pensar si logramos trabajar masculinidades sanas con ellos, pues es que le damos la vuelta maravillosamente. Entonces trabajamos género y masculinidades, pero también lo trabajamos con las mamás, que muchas veces las mamás se sienten, nos toca muchísimo que nos digan, oye, ¿cómo? O sea, él ya terminó secundaria, yo no sé leer ni escribir y él es hombre, entonces, ¿cómo le voy a decir qué puede hacer? No, señora, pásele por aquí que ahorita le vamos a enseñar. Sí, un poco esta pues brecha generacional, ¿no? Que muchas veces decimos que la edad no importa, pero yo creo que sí, porque justo venimos de contextos y realidades completamente distintas, ¿no? Completamente distintas. O sea, yo sí creo que en los últimos 20 años la realidad de este país ha cambiado brutalmente y entonces sí, las mismas mamás no saben por dónde y ese es parte del proceso, también acompañarlas a ellas y a los papás. Por ejemplo, a mí me encanta, hace 11 años que entré a Reintegra, nosotros hacemos una ceremonia de conclusión cada 3 meses y festejamos a cada uno de los adolescentes que ha ido terminando en esos 3 meses. Y antes las ceremonias eran puras mamás, puras abuelas, puras tías, bueno, a lo mejor se colaba por ahí un hombre. Sí. Y cada vez son más hombres y es increíble ver cómo los papás dicen, yo no sabía cómo demostrarle lo que sentía. Aquí aprendí a decirle, te quiero y te acompaño. Y se comprometen y se meten al proceso. Hombre, todavía no son todos los que nos gustarían, pero ahí están. O sea, sí ha ido habiendo este cambio y ver cómo lloran y abrazan a sus hijos. Hijo, a mí me da una esperanza en que a lo mejor algún día
logramos cerrar esa brecha. Y bueno, o sea, también a los papás les vamos enseñando incluso a construir un proyecto de vida para ellos, porque nadie les dio esa oportunidad tampoco a ellos. Sí, y antes de que entráramos a grabar, hablábamos de algo que creo que es muy importante mencionar, ¿no? Cuando hablamos de que hay jóvenes, adolescentes, cometiendo delitos, decíamos, ¿qué responsabilidad le toca a cada quien, no? No solamente es ese adolescente que está cometiendo un delito. Y platicábamos que la sociedad siempre dice, es que la mamá no lo cuidó, el papá no lo cuidó, no estuvieron ahí. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no solamente es el papá o la mamá, ¿no? Sino como sociedad, ¿qué estamos haciendo para cuidar y visibilizar a las adolescencias? Yo creo que es un conjunto de absolutamente todo. Como te platicaba antes de entrar, nosotros ahora hicimos unos grupos de enfoque para ver cómo podíamos explicar mejor la causa y que la gente la entendiera con más empatía. Y los resultados fueron durísimos, porque además fueron, o sea, era un rango de edad desde 25 hasta más de 60 y de diferentes estratos socioeconómicos. Y la respuesta de todos fue la misma. O sea, yo no quiero saber de adolescentes, no son un grupo vulnerable. Siempre hay problemas donde hay adolescentes. Los adolescentes son insoportables, faltan al respeto, ¿no? Y yo de repente pienso, híjole, y está hablando nuestra ignorancia, porque uno se nos olvida cómo fuimos. Bueno, yo sí me acuerdo perfecto, yo era insoportable, retadora, el mundo no me merecía, me iba a comer el mundo. O sea, pobres de mis papás, yo no sé cómo sobrevivieron a mí. Espero que mis hijos tengan un poco de más piedad, pero yo sí me acuerdo. Entonces, cuando de repente veo uno de los chavos, ¿no? Ahorita hicimos un ejercicio muy padre, que son unas postales, donde cada chavo escribía algo que tuviera en su corazón, ¿no? Y son totalmente anónimas. Entonces, empezamos a revisar las postales y el 90% de las postales súper lindas de, pues, a mí me duele que mi papá me haya abandonado, yo sueño con llegar más lejos que lo que pudo hacer mi mamá. O sea, había unas como muy profundas y luego nos encontramos 4 que habían puesto lo mismo, ¿no? Ya saquen el gallo. Y entonces me moría de risa, pero estaba muy ofendida otra cuata que estaba ahí del equipo. No, es que hay que hablar con ellos. Y yo, no, o sea, son retadores. Eso, o sea, un adolescente que no reta es un adolescente que algo le está pasando, ¿no? O sea, partamos de esa base. Entonces, creo que como sociedad se nos ha olvidado lo que es ser adolescente, pero sobre todo se nos olvida que son niños. O sea, tienen 12, 13, 15, 16. Están para que los cuidemos y los guiemos con mucha más distancia, pero necesitamos estar ahí para ellos. Y están totalmente borrados porque la gente tiene miedo de ellos. Y o sea, quieren agarrarlos como con pincitas y aventarlos, ¿no? Y al final somos responsables porque lo que sucede con un niño, con un adolescente, es el reflejo de lo que pasó, sí en la familia, pero sí en la sociedad, en una sociedad donde no hubo apoyo para la cuidadora, digo, o el cuidador también, pero la realidad es que sí, la mayoría en nuestro país somos cuidadoras, ¿no? mujeres. Entonces, ¿qué pasa con una mamá que pasa 6 horas en el transporte público, trabaja 8 horas y llega a su casa totalmente agotada y desbordada? Y queremos que contenga a un adolescente o a un niño. No se puede, porque no estamos cuidando a quien está cuidando a nuestras adolescencias y a nuestras infancias. Y llegan a la escuela y sufren violencia en la escuela. Nosotros las historias que nos cuentan los chavos de las maestras y maestros es que te quieres morir. Y luego están en la calle y sufren violencia en la calle. Sí. Y luego ven televisión y videojuegos y todo es violencia y las imágenes. Nuestros nuevos héroes son todo lo contrario a un héroe, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué está como pasando? Sociedad también, no sé si tú, bueno, todos lo hemos escuchado, ¿no? Cuando dices que hay un adolescente o que tienes un adolescente, incluso hasta les llaman aborrecentes, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, como que lo normalizamos mucho, pero es esta parte que tú dices de no mirar que son un grupo vulnerable y que más bien en vez como de darles herramientas, nos alejamos, ¿no? Y además te voy a decir, a mí todo el mundo me dice, ay, ¿cómo puedes trabajar con adolescentes? Yo prefiero los niños. Yo no puedo con los niños. Los niños me parten el corazón porque son demasiado vulnerables y no puedo salvarlos a todos. Los adolescentes ya sobrevivieron.
y ya son un proyecto de vida caminando. Es acompañarlos, escucharlos y de verdad, cuando los escuchas tienen tanto que decir y tienen tantas ideas y tienen tantas ganas, que es lo que necesitamos en este país. O sea, necesitamos escucharlos. Y además te voy a decir, digo, en particular los chavos con los que nosotros trabajamos en conflicto con la ley, siempre les digo, a ver, si no les damos la oportunidad, son niños muy listos, muy pilas, que están viendo cómo hacen más, con mal encamine. Pero si todas esas ganas las encaminamos a que se vuelvan agentes de paz, pues vamos a tener grandes chavos con grandes ideas intentando cambiar a México. En lugar de encaminarlos hacia donde no deben y que todo lo que tengan lo aporten ahí. Yo sí creo que sí es bien importante replantearnos. El otro día justo oí una entrevista, estaban 3 chavas hablando de adolescencia y decían ellas, ay no, yo a mi hijo es que no lo soporto. No, ¿qué tal? O sea, qué horror. Llega tu hijo a la adolescencia y lo quieres tirar a la basura. Y yo pensaba, tus hijos te están oyendo. Y tú lo dices muy en broma, pero ellos sí lo sienten. Claro, y más en esa edad, ¿no? Y el mensaje que les estamos mandando, o sea, ya déjate tú a tu hijo, o sea, en general a ese conjunto de personitas, es ustedes son lo peor. Y con esa autoestima llegan a tomar decisiones y con esa autoestima, claro que buscan encontrarse con pares que se sientan igual que ellos y que les digan, oye, no, tú sí eres chido. Y entonces ahí es cuando empiezan a formar la banda en la calle, la banda de la colonia, y ahí es donde empieza a crecer el problema, ¿no? En lugar de visibilizarlo y decir, todo niño y todo adolescente me toca a mí como sociedad. Por supuesto que le toca también al gobierno y hay una parte de responsabilidad en política pública, pero también una parte de responsabilidad mía en lo que le sucede a mis sobrinos, a los amigos de mis sobrinos, a los amigos de mis hijos. Tenemos que hacernos cargo porque necesitamos trabajar en comunidad. Quienes tienen un espacio, ¿no? Como este, como cualquier otro, la narrativa con la que abordas esos temas, ¿no? Totalmente. Pero no, le acabas de dar al clavo, justo estábamos platicando hace rato. Lo importante que es que quienes son tomadores de decisión o quienes tienen un micrófono y pueden poner agenda, entiendan la importancia de cómo nos referimos a ellos y qué espacios les damos, ¿no? Yo, por ejemplo, peleo mucho vamos a decidir el presupuesto de adolescentes. ¿Y dónde hay un adolescente? ¿Dónde está sentado? No, bueno, es que ellos no. A ver, yo entiendo que un niño de 6 años no te pueda venir a decir ideas de su presupuesto, pero un chavo de 16 sí puede venir a decirte cuáles son los problemas que lo aquejan y cuáles son las probables soluciones. Y probablemente tiene mejores soluciones que las nuestras, porque no estamos ahí. Y creo que es como todas las problemáticas que se abordan, ¿no? A la hora de hacer un presupuesto, sobre todo para temas de políticas públicas. No puedes hacer nada sin que las personas afectadas o interesadas no estén presentes, ¿no? Entonces creo que es lo mismo. ¿Por qué no darles esa voz? Sí, la verdad es que, pero te digo, les tenemos miedo. O sea, a mí me causa mucha gracia y yo creo que ellos lo saben también. Y también es parte de ese juego de aprender a separarse del adulto y de saber que el adulto no sabe como con qué piensas agarrarlos, pero ellos mismos, yo el otro día justo platicaba y decía, a ver, ¿tú te acuerdas de tu adolescencia? Yo me acuerdo de esa cantidad de emociones y de decir nadie me entiende y el mundo, y entonces la gente que está cerca es la que te grita y que menos te entiende. O sea, es un momento bien difícil para ellos. Nosotros en teoría los adultos ya crecimos, ya tenemos autogestión de emociones, ya sabemos qué nos gusta, ¿no? Digo, en teoría. O como sea. Muchos nos faltó caminito, pero ellos no, o sea, están todos revueltos y quien tiene que acompañarte y guiarte no lo hace. Sí. Entonces es muy doloroso y claro, los pone en un lugar de muchísimo riesgo, sobre todo hoy en día en un país donde la violencia está en cualquier lugar. Porque no solo es la calle, es los celulares, los dispositivos, las redes. Como tú decías, los videojuegos. O sea, los videojuegos. Hoy muchas de las infancias, adolescencias, pasan muchísimo tiempo en los teléfonos, en las plataformas. Y hay muchísima violencia en estos juegos, en estas plataformas. Hemos visto que hay, incluso, son como la antesala
para cometer otros delitos en estas plataformas. A mí hay un dato que se me hace brutal y me parte el corazón. Hoy en México las principales causas de muerte en adolescentes son el homicidio y el suicidio. Uh-huh. Y está muy comprobado que el acceder a redes sociales antes de los 18 años incrementa de forma muy alta la propensión al suicidio por depresión, ansiedad y sobre todo porque te encaminan, digo, y ya salió ahí todo un documental y tal, te encaminan, sobre todo si eres mujer y si eres joven, te encaminan a grupos de belleza, no sé qué, no sé cuánto, y si tú no te estás identificando con esa belleza, a grupos de ideas suicidas. Sí, si no cumples con esos Si no cumples roles o estereotipos. Entonces, tú imagínate una niña, un niño de 14 años que lo mandan a un grupo donde la gente está hablando de depresión, de cómo suicidarte, Sí. ¿Y dónde estamos los adultos mientras eso está sucediendo? Y ojo, no quiero culpar ni a mamás, ni a papás, o sea, ¿dónde están los tomadores de decisiones que estamos dejando que eso suceda? ¿Dónde está la comunidad protegiendo? O sea, yo soy la loca de la escuela que no deja a mis hijos tener dispositivos y es una presión social que el otro día les decía, oigan, ni a los 15 años sentí tanta presión social. Sí, o esta parte de responsabilidad, ¿no? De también quienes tienen estas plataformas digitales, estas redes sociales y que tienen un número grande de seguidores, ¿no? Como responsable de toda esa gente que te está siguiendo, ¿qué es lo que compartes, ¿no? O qué es lo que tú les estás, sí, poniendo como ejemplo o como aspiración. ¿Con qué estás alimentando sus cerebros? Que además justo están súper ávidos de aprender, de encontrar esos liderazgos, de encontrar esa parte positiva. Y también a quienes están al cuidado, ¿no? Porque también de pronto tenemos un chorro de expertos que no tienen ni idea, ¿no? El otro día me decía una amiga, no, hombre, a mí el cuate que fue a una plática a la escuela de mis hijos me dijo que mis hijos pueden jugar Fortnite de 8 y 10 años. Y yo, ¿por? No, ni modo que sean los únicos que no jueguen, entonces mejor que sí jueguen. Yo, a ver, esto está muy fácil. El cerebro de tu hijo, los neurotransmisores están abiertos hasta los 25. Pasa lo mismo, por ejemplo, si tú tomas alcohol, entra la molécula del alcohol al neurotransmisor, se cierra el neurotransmisor y se genera dopamina. Y tu cerebro automáticamente aprende, el alcohol genera dopamina y está padre, ¿no? Lo mismo sucede con la violencia o los actos de amor. Cuando tu cerebro ve 3 conejitos brincando que se encuentran y juegan con el gatito, tu cerebro genera dopamina y tu neurotransmisor dice, esto está padre. Pero lo mismo pasa cuando tu cerebro está jugando Fortnite y va ganando y va generando dopamina y generas mucha más dopamina. Entonces el cerebro empieza a identificar violencia con dopamina. Y entonces cada vez necesitas más violencia porque cada vez quieres más dopamina. Claro. Entonces, ¿cómo estamos dispuestos a generarles esta dopamina a nuestros hijos? En la naturaleza, caminando, generando actos de bondad y de amor o con violencia. Pero no nos queremos hacer responsables, preferimos mirar hacia otro lado porque es más fácil. O ocupar nuestro tiempo también, ¿no? Creo que también en esta época en donde nos llenamos como de muchas cosas y esta también idea de que podemos hacerlo todo, terminamos no haciendo lo que toca o lo que corresponde. Sin duda, no, y además te voy a decir, el algoritmo. O sea, el algoritmo en todos lados, ¿no? O sea, tú te encuentras el experto que te dice lo que tú quieres escuchar. Sí. Tú te encuentras, o sea, pues las redes sociales te empiezan a aventar la información que tú quieres oír. Sí. Y entonces, claro, tú sientes que sabes, pero no lo sabes, ¿no? Y te digo, o sea, ahí sí es un tema social donde no nos estamos poniendo las pilas, no estamos generando comunidad. Yo creo que los padres de hoy en día somos los padres que hemos criado más solos. O sea, todavía, yo creo que hace 40, 50 años había una comunidad mucho más fuerte donde la tía, la prima, la hermana, pero ahora estamos muy solos y entonces pues tienes que sobrevivir con papá y mamá trabajando en el mejor de los casos. La gran mayoría de los hogares están jefaturados por una sola mujer que tiene que salir a trabajar. A mí me pone muy mal humor cuando culpan a las mamás. Es que seguro fue un hijo que su mamá no le hizo caso. Oye, a ver, la mamá lo tenía que alimentarse porque además, ¿sabes qué? Pues no hay políticas de cuidado, no hay políticas públicas para, o sea,
la mamá tenía que salir a trabajar. Sí. ¿Dónde estuvo el Estado y dónde estuvo la comunidad para arropar a esa mamá y arropar a ese niño? Que veían todos los vecinos todos los días sentados solo en la calle y nadie se preocupó por acercarse y preguntarle cómo estás o preguntarle a la mamá cómo te ayudo, ¿no? Tenemos abuelas, digo, ahora que estaba tan de moda, que los cuiden los abuelos. Bueno, es que hay abuelas que también trabajan, o sea, porque ya no alcanza, pero además los abuelos ya no están en edad de estar cuidando hacerse niños. cargo. O sea, necesitamos lugares donde los niños puedan estar bien cuidados. Necesitamos espacios donde puedan seguir estudiando por la tarde. Necesitamos contener a nuestras infancias y adolescencias y eso nos toca a todos y no lo estamos viendo. Y lo que sí estamos viviendo es la consecuencia de 20 o 30 años de no tener estas políticas. Y las están sufriendo los chavos. Digo, y todos, ¿no? Porque la inseguridad nos pega a todos. Pero estos chavos son los que están viviendo las consecuencias ahí, ¿no? Con principales causas de muerte como homicidio y suicidio. Sí. Oye, ¿cuál crees tú que es el panorama para el tema de la justicia en adolescentes? O sea, ¿hacia dónde vamos? Mira, yo creo que tenemos una muy buena ley. A mí de pronto me preocupa cuando oigo, ¿no? Es que son muy pocos años, ¿y por qué no lo metieron a la cárcel? Y casi hay que... Justo esta idea, ¿no? De... súper punitiva y de venganza, y de ahí empiezo yo a sufrir y digo, vamos a navegar todos así de muertito para que nadie se dé cuenta que tenemos esta ley. Yo creo que en cuestión de ley, te digo, sin duda se le podrían hacer mejoras, pero en la generalidad está muy bien. A mí lo que me preocupa es la aplicación de la ley. El tema es que en el resto del país no hay programas como Reintegra. Entonces, se encarga el gobierno estatal. Reintegra solo está en Ciudad de México. Nos encantaría capacitar a todos los gobiernos de todos los estados de este país, pero aparentemente no es un problema prioritario para sus agendas. Para las agendas ni del gobierno federal ni de los gobiernos estatales. Y entonces muchas veces lo que hacen es ponen a los chavos a leer un libro y entonces van una vez al mes a firmar. Sí. Una hora los encierran en un cuartito de que lean un libro y ya. Y se acabó. Y eso no genera ningún cambio. O sea, genuinamente no sirve de nada. Te ahorras la parte de la cárcel, donde hacen amigos y donde aprenden. A mí me decía un chavo que quiero mucho, me decía, no, yo entré a la cárcel siendo bueno para robar, pero salí siendo buenísimo en extorsión y en hacer piedra, ¿no? Sí, claro. A ver, Dios mío. Y es la realidad. Y es la realidad. Entonces, bueno, por lo menos nos ahorramos que estén ahí. Pero esa es la parte que sí creo que urge, porque además la ley cumple 10 años este año. Y en o sea, tampoco años, es que tiene no. muchísimo. No tiene muchísimo, pero tampoco tiene tan poquito. Sí, como para que a estas alturas ya la aplicación no tendría que ser un problema. A ver, primero tendrían que ser, todos los que traten con adolescentes tendrían que estar especializados. No hemos logrado ni tener jueces especializados. Y ahora con la reforma judicial menos. Sí. Todas las personas que trabajan, o sea, custodios, tienen que ser especializadas. Por supuesto que no existe. Yo siempre me acuerdo mucho un custodio que en Ciudad de México que me decía, Lic, capacítennos, porque yo la mitad de la semana estoy en el reclusorio norte atendiendo a 2,000 personas privadas de la libertad y es a golpes y groserías. Y luego me pasan con los chavos y pues yo lo único que sé es tratar con golpes y groserías. Y pues nadie me ha enseñado otra forma, ¿no? Sí. No hay especialidad, no hay especialización. Tendría que ser un sistema, tendría que estar la SEP, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, ¿no? Y por supuesto que no hay nadie involucrado en eso. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa parte que eventualmente logramos implementar. O sea, en Ciudad de México funciona bastante bien, pero hay muchos estados donde no. Y a ver, se demuestra muy fácil. Cuando entró el nuevo sistema de justicia penal para adultos, que también ya fue hace 10 años, fueron 10 años de capacitación y millones de pesos invertidos en capacitar jueces, abogados. Cuando entró el sistema de justicia para adolescentes nos dieron 24 horas y 0 pesos. Entonces, no estaban capacitados en los estados, no estaban capacitados los jueces y ese sigue siendo el reto, porque
la realidad es, hoy no sabemos cuántos adolescentes están en proceso, porque no hay estadística. Porque eso también implica, pues, un presupuesto, ¿no? El Claro, tener cifras. aunque la ley le exige al INEGI hacerlo, el INEGI ha decidido medir solo a los que están sentenciados, pero la gran mayoría están cumpliendo medidas alternas. Entonces, no sabemos la realidad. Se hablan de 3,000 adolescentes en todo el país. No creo. Pero yo como les digo que suponiendo que fueran 10 veces más, 30,000, estás hablando del reclusorio norte. Son muy poquitos chavos. Sí. Si tuviéramos una buena política pública, esos chavos les podríamos dar la vuelta, porque 9 de cada 10 no vuelven a cometer un delito. Sí. O sea, 9 de cada 10 chavos que pasan por Reintegra no cometen un delito. Entonces, si hiciéramos lo mismo con todos estos chavos, porque lo que sí es real es que pasando los 19 cometen los delitos más violentos. Ahí es donde ya crimen organizado coopta, y ahí es donde sí ya empieza la cadena delictiva a crecer con delitos mucho más violentos. Entonces, si paramos esto en esos 30,000 chavos y le damos la vuelta y trabajamos con los papás, pues te seguro que le estamos pegando más o menos a 90,000 niñas, niños y adolescentes en un año. O sea, imagínate la maravilla que sería y la curva delictiva, cómo bajaría y las vidas que cambiarías simplemente con poder usar un modelo que está aprobado. Y eso, pues eso es a lo que nosotros le estamos apostando, o sea, generar paz y a que podamos vernos todos desde otro lugar y que ellos sepan que ellos mismos pueden ser quienes cambien la realidad de su comunidad y eventualmente del país. Oye, ¿y cómo, para quienes nos están viendo, si quieren acudir a Reintegra o si quieren apoyar, cómo se puede? Pues mira, apoyar se los vamos a agradecer muchísimo porque justo estamos pasando por un momento muy difícil. Cada día vivimos de puros donativos, el gobierno no nos apoya. O sea, a pesar de que literalmente hacemos la chamba que el gobierno tendría que hacer, porque es responsabilidad del gobierno la reinserción, no nos apoya con nada. Entonces, sí, donativos necesitamos muchos y puede ser, o sea, por ejemplo, con 350 pesos nos ayudan a pagar las terapias, psicológicas y con 500 pesos el tratamiento de adicciones. Y en nuestra página web, que es www.reintegra.org.mx, ahí hay un botón que dice Dona aquí, que ahí pican. Y ahí también está la cuenta de banco por si prefieren donar directamente en el banco. Si quieren nuestro apoyo o conocer más de nosotros, ahí hay muchísima información y también viene el correo que es contacto@reintegra.org.mx. Pero también pueden ir a visitarnos. Estamos en la calle. A mí me invitan. Vamos, pero feliz. Estamos en la calle de Héroes 59, en la colonia Guerrero. Y yo siempre les digo, porque yo sé que donar da mucho nervio, y la verdad es que ir y conocer el lugar y platicar con los beneficiarios sin avisar, o sea, llegar y ver, es la mejor forma de ver el trabajo que hace una organización. Nosotros estamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y pueden llegar a la hora que quieran. Además, tenemos una panadería, bueno, capacitamos a los chavos en panadería, serigrafía y corte de pelo, y tenemos negocio social de panadería y serigrafía. Que ustedes están viendo, lo trajiste porque lo hicieron en serigrafía, ¿no? Sí, está hecho con serigrafía. Y tenemos también panadería, ahí en la página vienen todos los datos, también nos pueden apoyar comprando pan o comprando serigrafía, y pueden ver ahí in situ todo lo que estamos haciendo, platicar con los chavos, hay historias maravillosas. Tenemos chavos maravillosos, tenemos chavos que ya terminaron de cumplir y se han quedado trabajando con nosotros. Y familias también, ¿no? Mamás, papás con los que pueden platicar. Sí, siempre creo que nos cuestionamos o esta parte de quién tiene la responsabilidad y siempre miramos hacia el gobierno, ¿no? Pero nunca vemos esta responsabilidad o lo que podemos hacer cualquiera como parte de la sociedad. ¿Cuál es el granito de arena con el que podemos sumar? Pues siempre hay muchos, ¿no? Y bueno, este es uno de ellos. Entonces, pueden ir, pueden visitar, pueden donar, ¿no? Si quieren ir, también. Y si no, también pueden donar. Pero, no hace falta ir para donar. Exacto. Pero siempre podemos hacer algo, ¿no? Y no nada más como mirar
qué están haciendo los demás, sino qué puedo hacer yo para sumar un granito de arena a construir una mejor sociedad, un mejor México y un mejor, siempre les digo, no futuro, sino un mejor presente para todas y para todos, ¿no? Sí, y mira, te voy a decir, porque ese no es comercial para nosotros, pero yo siempre a todo el mundo le digo, o sea, si tú durante el día te concentras en ser amable con los demás y en hacer las cosas bien, o sea, no pasarte el semáforo, no, estás cambiando México. Sí. Y puedes pensar que es algo muy banal, pero hace toda la diferencia. Y sobre todo quienes tenemos infancias y adolescencia cerca, el ejemplo arrastra. Y entonces el que te vean ser amable, sonreír, ayudar a alguien que lo necesita, nos va a ayudar a construir ese México que tanto anhelamos y que antes teníamos, ¿no? Y que solo nos toma a cada uno dar lo mejor de nosotros para volver a construirlo. Muchas gracias. Yo te agradezco. Se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, tenemos dos secciones para finalizar. La siguiente son 5 cosas, pero ahora tú nos vas a compartir 5 cosas que la gente no sepa de Reintegra. Siempre platicamos todo, somos muy transparentes, pero que empezamos trabajando con adultos y nos dimos cuenta que era mucho más eficiente trabajar con adolescentes. Que fueron un grupo de muchísimos abogados los que soñaban con hacer este cambio y que durante mucho tiempo fueron los abogados los que nos sostuvieron y ahora ya se rajaron. O sea, nos sostenían muchos despachos de abogados. Y ahora ya no hay muchos. Y ahora ya no hay muchos. Que el 95% de Reintegra somos mujeres. Okay. Que la gran mayoría del equipo, está muy chistoso, porque la mitad llevamos más de 11 años ahí. O sea, una familia. Nos quedamos ahí. El que llega se enamora y no se va. Pero la otra mitad son muy, muy, muy chavitas. O sea, como que hay mucho el sueño de venir a cambiar. Y que uno de nuestros más recientes contrataciones es un lindo gatito que nos ayuda a que los chavos estén más en paz y que todo el equipo tenga más armonía. Ay, mira. O sea que hay de todo, ¿eh? De todo. Bueno, esas fueron las 5 cosas. Ya para despedirnos, primero compártenos las redes sociales o la plataforma de Reintegra. Claro, la página web es www.reintegra.org.mx y en redes sociales estamos como Fundación Reintegra en Facebook y en Twitter y en Instagram Fundación Reintegra MX. Ok, pues tenemos el pilón antes de irnos, que es un ticketcito que tú sacas, no es examen, tranquilos, no pasa nada, de cultura general sobre feminismo y se los compartimos cada episodio. Buenísimo. ¿Cuál es tu turno y qué dice? Turno 55, ya qué bueno que veo bien, porque si no voy a tener que pedir los lentes. Sí, nos ha pasado, que no lo ven bien. El androcentrismo es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Convierte la visión del varón en la única posible y establece una serie de paradigmas de estudio y análisis de la realidad concretos, que además incluyen los sesgos raciales de clase y de edad del sector dominante de la sociedad, y en el cual seguimos viviendo. Sí, exacto. Y además del androcentrismo, pues un poquito también de ahí se deriva el adultocentrismo, ¿no? De lo que estábamos hablando ahorita. Totalmente, pero yo sí creo, a ver, y creo que no es un tema de feminismo, justo ayer estaba leyendo una frase que me encantó, que dice una de las hijas de Barack Obama, decía, cuando el feminismo se trata de que todos tengamos la misma libertad, ¿no? Y entonces yo sí creo que si pudiéramos construir el mundo desde la visión de las mujeres, pero esta visión pura, no la que ya nos ha educado el machismo y el patriarcado, podríamos estar construyendo un mundo mucho más generoso, mucho más empático y mucho más cercano al que estamos
al que estamos construyendo ahorita y ciertamente el que estamos buscando, porque sí seguimos teniendo esta visión. Justo le discutí ayer a una de mis sobrinas que me decía, es que cada quien desde su trinchera. Y yo, no estamos en trincheras, esto no es la guerra, o sea, y sí hay que cambiar el lenguaje. Y es un lenguaje muy masculino y es un lenguaje muy violento, donde además también pensamos que los hombres tienen que responder. Yo tengo puros hijos hombres y todo el mundo me dice, los hombres son hombres, se van a pelear, se van a golpear. No, me voy a encargar de educarlos para que esa no sea la visión, porque el hombre, por ser hombre, no es violento. Ese es el androcentrismo, ¿no?, que hemos ido poniendo. Entonces, me encanta porque sí, yo creo que tenemos que empezar a construir con una mirada mucho más cercana. Exacto. Pues yo te agradezco que nos hayas acompañado. Esta es tu casa para cuando quieran regresar a Reintegra, que me inviten, ya les contaré cuando vaya. Y pues yo también les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado en un episodio más de Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.